¿Quién fue el primer titular del Ejecutivo en México independiente? Ah, Explícame la teoría del hecho y acto jurídico conforme a la doctrina francesa. Ay, mi Benja, me estás dando mi mero mole. Yo estimo que no es correcto lo que señala Juan, porque vuelve lo mismo, es atendiendo a la vieja doctrina. 14 constitucional. 16. Habrá que estarse lo que dice el texto de la Constitución. Bajo el auspicio de una pseudo jurisprudencia en materia penal, porque es pseudo jurisprudencia. Aquí no me parece que tu criterio sea el adecuado. Siguiente de penal, ¿a quién escogen? A Juan, A Juan, a pesar de que está medio pendejo, ¿no, güey? no, que difieres. No, Ya verga. cállate, güey, ya cállate. Dejan amarrar navajas, cabrón. Nunca dijo que estaba Juan, pendejo. yo nunca dije eso, Juan, No. te considero muy Pero ya, inteligente. que no es racional, ni debido, ni humano que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Yo soy Benja Abogado y el día de hoy tenemos nuestro primer episodio de ¿Qué tanto saben los de? En esta ocasión tenemos a los de la Ibero. ¿En qué consiste el programa? Básicamente voy a hacer preguntas y van a ir sumando puntos y van a tratar de llegar al puntaje más alto. ¿Con qué finalidad? Primero, que todos aprendamos de una forma divertida, como siempre ha sido el objetivo primigenio de este canal, buscar nuevas formas de enseñanza y pues es una forma que me parece alegre, didáctica, de que pues el espectador adquiera conocimientos de distintas materias. Procedo a presentar aquí a mis compañeros conforme me aparecen en la pantalla. Primero tenemos a Rodrigo León Pinzón. Este señor es miembro de la sociedad legal honorífica más importante del mundo. Fidel Tafí lo invitaron y a mí la neta es que entiendo por qué, porque siempre en la carrera se me ha hecho ese cuate que chance no es el que más sabe, chance no es el que más estudia, que sí es muy estudioso, pero hay gente más estudiosa como Sofi, ¿no? Por ejemplo, chance no es el que más estudia, pero sí es de los que siempre tienen un criterio muy cabrón y por eso lo invité. Trabajas además en uno de los despachos más importantes de Puebla, ¿no? Con De la Fuente, ¿es correcto? Entonces, no sé si quieras presentarte, decir algo para el público. No, pues muchas gracias por la invitación, Benja Abogado. Buenas noches a todos los presentes. Es un honor estar aquí y pues esperemos que nos vaya de la mejor manera. Excelente. Después tenemos a Alejandro Jatuni, que pues yo la neta es que había invitado primero a Su Alteza Serenísima, el presidente de la Sociedad de Alumnos Saulo. Nos quedó mal, pero luego, cuando solicité a un reemplazo muy cabrón, todos dijeron Jatuni, o sea, dijeron ese güey se la sabe. Entonces, lo invitamos porque confío en la voluntad del pueblo y además, gran amigo mío y siempre he sabido que también tiene conocimientos en muchas materias. Entonces, Jatuni, que además estás haciendo prácticas en el PRO, ¿es correcto? Servicio social, sí. Bueno, servicio social. ¿Quieres Sí. comentarle algo a la audiencia? Buenas noches, o la hora que sea que estén viendo este video. Gracias por esa presentación tan merecida y vamos a aprender en este canal de YouTube tan interactivo y tan constructivo que es Benja Abogado. Excelente. Después tenemos a Pato, el integrante más joven, no sé si más joven, pero que va apenas en segundo semestre y se animó. Muchos tuvieron miedo, la neta. Luego por aquí me veo que soy muy poco inclusivo porque somos puros hombres. Invité a algunas niñas, no quisieron, y Pato, a pesar de ser el segundo semestre, dijo, me la juego. Entonces, aquí está, es un futuro gran historiador, porque comparte esa pasión que yo tengo por la historia y yo creo que va a ayudar mucho en esa materia. Y pues sí, una persona con mucho criterio, que escribe muy bien y expone muy bien, lo acaba de hacer en una presentación de Los Sentimientos de la Nación, a pesar de su corta edad. ¿Quieres decir algo, Pato? hombre, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Benja Abogado.
Es un honor estar aquí presente en la primera edición de este programa que esperemos se vuelva un referente, ¿no? En la cultura jurídica de este país. Yo diría que así debería de ser, ¿no? Pero pues ya veremos qué le gusta a la audiencia y al algoritmo de YouTube. A mí me late mucho la idea, pero vamos a ver qué tal sale. Después tenemos a Juan Alberto Vivanco Suárez, una persona que nuevamente miembro de Phi Delta Phi, la sociedad legal más antigua o la segunda más antigua del mundo, me parece. O sea, cosa seria. Y no me cabe la menor duda. Cuando le marqué para invitarlo, me dice, oye, ¿cómo qué preguntas me vas a hacer? Le empecé haciendo algunas preguntas, todas las respondía, y ya llegué a un punto donde le saqué una que según yo no iba a responder y se la sacó y la neta me sorprendió mucho. Entonces, creo que es ese elemento sorpresa del equipo porque nadie lo ubica en la carrera, es un personaje ahí desconocido que aparte imposible de contactar, le tuve que mandar SMS porque por WhatsApp no tiene. Entonces, un señor muy, muy reservado, por ahí le dicen la NASA, por lo mismo de que es difícil de contactar. ¿Algún comentario, Juan? A ver, en las preguntas se va a ver los comentarios, pero también igualmente agradecerte por la invitación y la verdad es que ya sabes que yo soy fiel seguidor de tu canal, muy interesante desde siempre, así que te reitero un agradecimiento. Muchas gracias. Ahí sí no es por presumir, pero Juanito me escribió antes de que empezaras a estudiar Derecho, ¿no? Y pues eso siempre a uno le llena bastante y ver que esté tan cañón en este punto apenas en cuarto semestre, pues felicidades. Y ahí tenemos a Iván Vega, apenas he tenido el gusto de conocerlo, llevamos juntos sociedades mercantiles y también, o sea, a mí Lara me trae de bajada este semestre, no me cuesta mucho sociedades, pero Iván siempre está al pedo y he escuchado que no solo en sociedades, también en laboral y en muchas otras materias. Entonces también va a ser un referente del equipo, un concursante muy fuerte. Me lo recomendó mucho Héctor también, un amigo que es como el visor, que igual me ayudó a armar este equipo. Me dijo, güey, este y este. Iván fue el primero que se le vino a la mente. Entonces, ¿algún comentario, Iván? Agradecerte la invitación, Benja. La verdad, son espacios que hacen falta en todas las facultades de Derecho. Yo creo que el conocimiento se crea a través de confrontar ideas que se contraponen, ¿no? Entonces, me parece un ejercicio muy interesante y yo creo que pues voy a aprender mucho de mis compañeros y de este ejercicio. Y te reitero mis agradecimientos por esta invitación. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí en tan tarde. Sin más que decir, vámonos de lleno con las preguntas. La primera materia es Derecho Romano. No sé qué tal les fue en Romano. Algunos dirán, no manches, eso lo vi hace 1000 años con la doctora Mangas, ya no me acuerdo. Vamos a ver, ¿no? Voy a sacar un papelito al azar. Está más fácil así. Completamente al azar. Lo voy a depositar posteriormente. Puede que alguien salga pinzón. Ay, de mis materias menos favoritas, pero claro que sí. La neta hay factor suerte en este programa, porque puede que Pinzón sea muy bueno en Consti, no le pregunto de Consti, y en Romano es muy malo, y le pregunto, o sea, sí es esto, hermano, pero chance te la sacas. No está tan difícil, según yo. Háblame de la capitis de Minucio, que hace referencia al comodín, entonces por ahí tienes una pista. Háblame de la capitis de Minucio en Roma. Pues bueno, conforme a lo que estudié, no recuerdo absolutamente nada de eso, pero conforme a mis conocimientos de argumentación y también de inferencia, capitis diminucio seguramente se refiere o hace alusión a disminuir alguna disposición impuesta por parte de la ley que sea individualizada a alguna persona o algún ciudadano miembro de Roma. Es mi respuesta final. Sí, por ahí va. Te la voy a dar por buena porque creo que la inferiste bien. Su traducción literal sería una disminución de la capacidad. En Roma recordemos que estaba el status civitatis o civitatis, el status libertatis y el status familiae. Entonces, la capitis de Minucio consistía en una disminución de la capacidad. Entonces, chance yo tenía el status libertatis y sufro una capitis de Minucio máxima
y me vuelvo esclavo. Entonces hay una disminución de la capacidad. Chance, era yo ciudadano romano, pierdo la ciudadanía, pues sufro una capitis diminutio del status civitatis, una capitis diminutio media, y la mínima, que era la del status familiae. Chance yo era un sui juris, y por lo que sea paso a ser alieni juris, bueno, es una capitis diminutio también, entonces, pues, obtienen sus primeros 3 puntos. Muy bien. Voy a volver a meter tu papelito, y ahora, pues, se tendrán que poner de acuerdo en quién la arma más en romano, porque ustedes tienen que escoger quién va a responder la siguiente pregunta. ¿Quién se rifa? A Pues ver, ahí te échale. va, Juanito. Un poquito, bueno, no. A ver, no voy a dar pistas. Vámonos de lleno con la pregunta. En Roma, ¿cuáles eran los tiempos para usucapir? De buena fe y de mala fe. Depende también si es el mueble o el inmueble. Mueble, mueble. ¿Mueble? Luego le cambiaron el nombre, ¿no? Por eso, porque Justiniano luego le llamó Prescriptio Longi Temporis. Era de 10 a 20. De 10 a 20, o sea, 10 o 20. No, 10 muebles, dices. Ajá. 10 buena fe, 20 mala fe. No, ¿Alguno de ustedes se la sabe, compañeros? No, ninguno. aquí el tema es que la pregunta era capciosa. Y los romanos, que eran muy justos, bueno, ni tanto porque existía la esclavitud, pero para los romanos no existía la usucapion de mala fe. O sea, ¿por qué? ¿Por qué existe eso aún hoy en día? O sea, ¿por qué voy a poder usucapir de mala fe? ¿Qué nos supone que estudiamos derecho? Entonces en Roma no existía la usucapion de mala fe, era únicamente buena fe. Entonces llevaba jiribilla la pregunta, siguiente materia. Historia del derecho mexicano. Voy a sacar un... Ahí lo vi, déjenme. Qué cosas. No, bueno, Pinzón. No, Lo yo creo siento que mucho. debemos de cambiarle, ¿no? Tiene que ser, tenemos que participar todos, si no, nunca vamos a participar, ¿no? A Es ver, lo que salga. háblame, Pinzón, de la expulsión de los jesuitas en la Nueva España y qué repercusión tuvo, porque fue muy importante para México en la posterioridad, La expulsión de los jesuitas en en la Nueva España. la Nueva España. No sé si alguno de mis amigos y compañeros se la sepan. En lugar de usar un comodín, creo que sea lo más adecuado. Yo, compa, ahí sí yo le sé esos asuntos. Esta es tu materia, ¿no? Ey, Vamos. a ver, pues. Expulsión de los jesuitas, dictaminada por Carlos III allá en 1767. Pues sí, fue... Bueno, en ese tiempo no existía realmente la seguridad jurídica, ¿no? Pero si algo así pasara ahora, sería un acabose completamente constitucional. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, pues que inspiró al famosísimo Miguel Hidalgo, bueno, no lo inspiró realmente, o sea, como que fue clímax, no clímax tanto, sino el momento bisagra, ¿no? En el que dice, bueno, pues yo no puedo dejar que en mi tierra ocurran este tipo de injusticias, ¿no? Así que, porque él justamente estudiaba en colegio jesuita, y al ver que le expulsaran a sus maestros, pues él simplemente no pudo permitir eso, ¿no? Y pues eso a los años, obviamente, hizo que hiciera el grito de la independencia y empezara nuestro movimiento insurgente. Claro, Eso fue. perfecto. Tienen su punto. Yo creo que fue un momento importantísimo porque efectivamente pues, los jesuitas eran una, y hasta la fecha, pero en ese entonces más, una asociación muy importante y pues representaban un peligro para el Estado opresor, que lo era. O sea, era la representación exacta de lo que era el despotismo ilustrado. Entonces, por lo mismo de que algunas ideas jesuitas, como las de Francisco Suárez, pues preveían lo que era el tiranicidio, que no nos vamos a meter en detalles para no perder más tiempo, pero pues representaba un peligro los jesuitas, porque tenían este sentido de justicia y eran defensores de los derechos humanos, en aquel tiempo que no existía el concepto. Entonces, ¿qué hace Carlos III? Porque pues, viene con sus reformas borbónicas y todo esto. Entonces dice, a ver, necesito expulsar a los jesuitas. Y saca este famosísimo decreto que se pegó en cada escuela, en cada misión jesuita, que decía, sepan ustedes
súbditos del gran monarca español que han nacido para callar y obedecer y no para cuestionar las altas órdenes del gobierno. Han nacido para callar y obedecer. Eso era el papel del gobernado y hasta la fecha, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, está fuertísimo. Y otra cosa, ni siquiera dio las razones. Por ahí decía que el rey se las guarda en su real pecho, ¿no? Entonces, es importantísimo porque cuando Hidalgo padece este momento de la historia, pues va a tener fuertes inspiraciones después en el movimiento de la independencia, porque va a saber que el derecho que el pueblo tiene el derecho de oponerse a la opresión, con base en estas ideas de Francisco Suárez y también el padre Mariana, perdón. ¿Quién va a responder la siguiente pregunta de Historia de México? ¿Ya lo decidieron? Yo creo que Pato es el indicado. Yo votaría por Pato igual. Yo también estoy de acuerdo en que Pato sea la persona que responda. Perfecto. Escucha muy bien, Pato, no te precipites a contestar. ¿Quién fue el primer titular del Ejecutivo en México independiente? ¿Iturbide? Sí, era Iturbide. Sí. Si Sí, hubiera... sí. Aquí la idea era que contestaras Miguel Fernández Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Ajá. Porque Ese si bien fue el nombre siempre del pueblo. Exacto, pero siempre nos han dicho que fue el primer presidente de México, pero no fue el primer ejecutivo. Hay que darle el debido reconocimiento a don Agustín de Iturbide. Recordemos que no siempre fuimos una república, primero fuimos un imperio, ya después un triunvirato, y ya con 1824 ya pues tenemos más o menos a como estamos hoy, ¿no? A pesar de que de ahí nuevamente fue cambiando, ya lo decíamos hace rato, pero aquí les presumo mi cubo del primer imperio mexicano. No hago que ya sacar. ¿Sí se vio? Sí, está muy bonito. Está chido. Muy Vean, bonito. vean nada más el territorio, güey. Está Buen cañón. pretexto. Sí, lo creo que está muy bien. Vámonos con teoría del derecho. No, bueno, es que esto... No, ya esto ya es. No, ya recorta esta madre y pon a otro. Juanito, güey, Juanito, papá. Ah, Ya vienes, Pato. Juanito, podrá parecer muy fácil la pregunta, pero no lo es. ¿Qué es el derecho? No quiero una definición genérica de conjunto de normas, instituciones para la vida en sociedad. Quiero algo propio. ¿Qué es el derecho? Pues habría que ver si teníamos que definir al derecho por sus fines, como tú dices, mi Benja, como el medio para realizar la justicia, o debemos definirlo por la sustancia, ¿no? Ya también se sabe ese método del género próximo, la diferencia específica. Primero, ¿a qué se parece y respecto de qué se diferencia? Hay muchos autores que lo llaman conjunto, hay otros que lo llaman sistema. En primera, hay que hacer la crítica a los que lo llaman sistema, porque el derecho no es un sistema, porque un sistema en sentido lógico tiene la completud y la falta de contradicciones. El derecho ya sabemos que tiene contradicciones y tiene lagunas. Por eso tenemos que decir que en realidad no es un sistema, sino más bien es un ordenamiento, ¿no? Ese es el primer elemento que podemos decir que es un ordenamiento, que tiene aquí las normas acomodadas y que, como toda norma, rige conductas. Lo rige de alguna manera, lo rige de forma imperativa. Ya vimos esos 4 elementos, ¿no? Que son coercitivas, bilaterales, heterónomas. Pero esos son los 4 elementos que estábamos diciendo para separarlo del resto de tipo de normas que también se pueden estimar reguladoras de la conducta. Pero yo me quedo primero con ese elemento, que es un ordenamiento. Es un ordenamiento de normas. Ahora, de ahí, ¿cómo definimos a lo jurídico? Tenemos un ordenamiento de normas que son jurídicas, porque están tendientes a regular la conducta aún en contra de la voluntad de sus, digamos, destinatarios. Y yo pienso que ese es uno de los atributos esenciales del derecho. Y más allá de la sustancia que estamos tratando de definir como ese ordenamiento de normas jurídicas, pienso que también es muy importante en el derecho los fines que tú dices. Los fines del derecho son esenciales también para poder definirlo, puesto que de lo contrario se puede prestar a que digamos que es derecho cuestiones francamente irracionales, que permitan explotaciones sistemáticas, como el caso de la Alemania nazi, que eso también era derecho, según la definición positivista que tenemos de lo que es derecho. Entonces pienso que para tratar de menguar esas posibilidades de que el derecho se convierta en una herramienta de opresión hacia las grandes mayorías, pienso que también la idea de los fines tiene que entrar, y por ello
me gustaría definir al derecho como ese ordenamiento de normas jurídicas que funge como el medio para realizar la justicia, adoptando también parte de tu idea, porque bueno, la idea de la justicia yo pienso que tiene que ser el fin necesariamente de todo derecho. Perfecto, creo que no hay duda. Mención honorífica, tienen los 3 puntos ahí sin ningún problema. Creo que lo hiciste muy bien, la verdad. Me gustó que neta aportaste y no me dijiste lo que leería en un libro, porque esas ideas que diste al inicio de que no es un sistema, sino un ordenamiento, yo no lo había escuchado, pero tiene mucho sentido. Entonces, ya decidieron, o si tómense un tiempo para decidir quién va a responder la siguiente pregunta de teoría del derecho. Pues yo diría que Juan está excelente. ¿Todos de acuerdo? Sobre esta misma lógica, yo creo que Juan puede con la siguiente pregunta. Pues Juan, te has ganado la confianza de tus compañeros, no los decepciones. Siguiente pregunta de teoría del derecho. Quiero que me expliques, que desentrañes el sentido, porque es lo que nadie hace y yo me la vivo quejándome porque siempre me han enseñado mal esto. Explícame la teoría del hecho y acto jurídico conforme a la doctrina francesa. Ay, mi Benja, me estás dando mi mero mole. Ok, vamos a decir que es parte de la doctrina francesa, ¿no? Porque nosotros tenemos un código Napoleón que trata de ser desentrañado primero por los exégetas. Porque en realidad en el código Napoleón ahí se regula en reglas generales el contrato, se habla de las obligaciones convencionales, y después de las obligaciones que no nacen por contrato, se habla del contrato y el cuasicontrato y del cuasidilito y el cuasidilito como las fuentes de las obligaciones ahí en el código Napoleón. Pero entonces vienen diferentes doctrinarios como René de Moguer, como Marcel Planiol, como Baudry Lacantineri, como Charles Aubry y Roe, pero viene uno específicamente que es muy importante. Bonecas. Julien Bonnecasse. Julien Bonnecasse no solamente es el más importante para mí y el que tiene una mejor exposición, sino el que directamente influyó tanto el código de la Ciudad de México, o Ciudad de México, el Centro Distrito Federal de 1928, que entró en vigor hasta 1932, porque el primero transitorio decía que entraría en vigor ese código que fue publicado en 4 partes en 1928 por don Plutarco Elías Calles en otras facultades extraordinarias, y dijo, el primero transitorio entrará en vigor cuando lo modifique el Ejecutivo Federal. Entonces fue bajo el auspicio del presidente inconstitucional, que era Pascual Ortiz Rubio, que modificó y entonces entró en vigor en 1932. Entonces tenemos esta teoría del hecho y del acto jurídico. Primero hay que distinguir qué es el hecho jurídico en lato sensu, y después tenemos que definirlo en stricto sensu y diferenciarlo del acto jurídico, ¿no? El hecho jurídico en lato sensu, en el lato sensu, es toda realización de un supuesto jurídico que produce efectos de derecho. Ese es el lato sensu. Todo es un hecho jurídico lato sensu. Y ahí tenemos esta subdivisión que opera el hecho jurídico stricto sensu y el acto jurídico. El hecho jurídico en stricto sensu es todo evento de la naturaleza o del ser humano, que en su definición original le dice el hombre, que en realidad es el término correcto porque homo es hombre. De ahí que viene una crítica de esta autora que se llama Simone de Beauvoir, que dice que al ser humano lo definimos como el hombre y a la mujer como el otro sexo, ¿no? Pero ahí viene. En realidad el término correcto es hombre. Entonces tenemos ese acontecimiento de la naturaleza del hombre que produce efectos de derecho independientemente de la voluntad que intervenga del autor. Y ahí tenemos primero los hechos jurídicos estricto sensu de la naturaleza, hechos jurídicos del ser humano. En el caso de hechos jurídicos de la naturaleza, pues como no interviene voluntad, pues tenemos, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, por ejemplo, hace la delación hereditaria, empieza la sucesión, el nacimiento, pues da lugar a todo eso, ¿no? A la filiación, da nacimiento a la obligación alimentaria, por ejemplo, la aluvión, que son formas de accesión de la propiedad, la abulsión, todo eso, hechos naturales. Y después tenemos los hechos jurídicos estricto sensu del ser humano, del hombre, y los dividimos en voluntarios, involuntarios y contra la voluntad, que yo diría que contra la voluntad también entran en involuntarios, pero bueno, ya sabes los criterios. En los hechos voluntarios tenemos otra subdivisión, que son los hechos lícitos y los hechos ilícitos. En el caso de los hechos voluntarios ilícitos... Pásate al acto jurídico, me queda claro que lo tienes muy cabrón. Quiero Okay, que antes de que sigas, qué chingón, qué buena explicación. Entonces vete ya con el acto jurídico. Ok, bueno, el acto jurídico es esa manifestación de la voluntad que produce, es aquella manifestación de la voluntad cuyo objeto directo es producir efectos de derecho y los produce porque el derecho sanciona esa voluntad. Tenemos 2 elementos: elemento psicológico de la voluntad y elemento jurídico que sanciona la voluntad para dar lugar a los efectos de derecho, que ya sabemos que es crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico por antonomasia, ya sabemos que es el contrato. Muy bien. Ya
desentrañaste el sentido que era lo que yo necesitaba. Porque la mayoría me diría, en el hecho jurídico no hay voluntad y en el acto jurídico sí. Y eso es falso. Y tú lo definiste a la perfección, porque el hecho jurídico es la modificación de la realidad que produce consecuencias de derecho independientemente de la voluntad de las partes. Es decir, puede que sí haya voluntad, y hasta lo dijiste, si vienen voluntarios e involuntarios, es independientemente de la voluntad. O sea, si yo vivo en concubinato queriendo las consecuencias, no por ello es un acto jurídico. Y el acto jurídico, como dijiste, nace precisamente de la voluntad de las partes. Vámonos con la siguiente materia. Teoría del proceso. Iván, diferencia entre jurisdicción y competencia. Una pregunta fundamental, mi querido Benja. La jurisdicción, para empezar, es una función del Estado. Algunos dirían que es un deber, pero yo la catalogaría mejor como una función, que consiste en esa facultad del Estado, esa función de dirimir controversias con relevancia jurídica entre los particulares. Ahora bien, la competencia va a ser el límite de la jurisdicción y tenemos competencia territorial, por grado, por cuantía y por materia. Y para no explayarme mucho más en ese tema, pues concluiría con esas dos respuestas, mi querido Benja. No sé si alguien quiera añadir algo más. ¿No? Nada más decir de dónde viene la palabra, ¿no? Jurisdicción, Gracias. jurisdicción, jurisdicere, es decir, el derecho. Y pues la competencia, yo recuerdo que Vallarta decía que la competencia es la suma de facultades que tiene una autoridad para resolver un determinado asunto. Yo diría que es el ámbito donde una autoridad puede actuar válidamente, ¿no? Y la jurisdicción es simplemente esa función del Estado. Y esa jurisdicción se ejerce en determinada competencia, porque la jurisdicción, bueno, la facultad para decidir controversias, con fuerza vinculativa para las partes. 3 puntos más, la están rompiendo. ¿A quién escogen para la siguiente pregunta de teoría general del proceso? El mismo Iván lo responde muy bien. Va. Iván, tienes la confianza de tus compañeros. ¿Cuáles son los medios de solución? Con que me digas 4 autocompositivos y 4 heterocompositivos. Vamos primero por los heterocompositivos, que creo que son los más fáciles de determinar. Los heterocompositivos, pues tenemos en primer lugar la jurisdicción. Por otra parte, tenemos el arbitraje, tenemos la conciliación, y estos son heterocompositivos porque se caracterizan por ser un tercero ajeno a las partes, quien resuelve o quien al menos propone una solución para dirimir esa controversia con relevancia jurídica. Ahora, los autocompositivos, tenemos la autotutela. De la autotutela, recuerdo que Cipriano Gómez Lara, que es uno de los procesalistas, bueno, al menos a mi parecer, de los más importantes, cita varios ejemplos de autotutela. Entre ellos es la persecución de abejas, aunque suena muy absurdo. Cuando una persona pierde un panal de abejas, tiene la facultad, sin que un juez o una autoridad judicial previamente lo declare, a perseguir sus abejas hasta otro predio, independientemente de que no sea suyo. También habla sobre la guerra, que es la declaración de guerra, es un medio de autotutela que no necesita una declaración judicial. Se podría controvertir desde varios aspectos, desde el derecho internacional público, que prácticamente su objetivo es prevenir los conflictos entre estados nacionales. Otro medio de autotutela es la retención de objetos. Cuando no se satisface una obligación, específicamente en contratos de compraventa o en otros contratos que sean traslativos de dominio, si no se satisface la obligación de pago, de pagar el precio, se puede retener la cosa. También Cipriano Gómez Lara lo considera como una facultad de autotutela. Pues, ¿qué te parece si te doy 2 puntos? Y ya nos vamos todos contentos, porque igual en las autocompositivas, pues sí quería géneros y no más explicación de la Gracias. autotutela. 2 puntos me parece justo. Civil, Hatuni, a ver qué tal. A ver. Dame la diferencia fundamental entre la personalidad jurídica y la capacidad jurídica en sentido amplio.
¿Por qué? Porque se parecen mucho. O sea, decimos, sí, la personalidad jurídica es ser sujeto de derechos y obligaciones. Y luego decimos, la capacidad jurídica es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Eso en concepto parecería que son las mismas. Es más, se confunde tanto que así lo ha hecho el legislador. Si nosotros revisamos el código, el artículo 22 del Código Civil Federal, este establece que la capacidad jurídica inicia con el nacimiento, pero termina con la muerte, cuando en verdad se refería a la personalidad jurídica. Es un error ahí que cometieron porque así lo hacía el Código Portugués de 1867 en su artículo 6. Entonces, por ahí te estoy dando una pista más o menos. ¿Y cuál es la diferencia entre personalidad jurídica y capacidad jurídica? Sí, por supuesto. Mira, muy a grandes rasgos y de antemano, como tú comentas, sí es bastante confusa esta figura, hasta en la misma legislación, e incluso podríamos citar algunos precedentes viejos de la antigua Carta Sala que la confunden. La personalidad y la capacidad jurídica. Podríamos decir que la personalidad efectivamente, como tú mencionas, termina con la muerte. ¿Por qué? Porque es esa autorrepresentación, autoconcepción que puede tener una persona en el ejercicio de sus derechos. Si bien la capacidad jurídica es distinta. ¿Por qué no termina con la muerte? Por ejemplo, porque está el testamento. El testamento es el claro ejemplo en el cual su voluntad se expresa ya siendo post-mortem o teniendo el catálogo de cuyos, y su voluntad sigue representándose y respetándose por la ley. En ese sentido, yo le atribuiría en un tono muy personal y hasta cierto punto coloquial, que la personalidad jurídica es a la cuestión subjetiva del sujeto jurídico, valga la redundancia, de la persona, mientras que la capacidad jurídica hace una referencia a la cuestión adjetiva, a la capacidad posterior o la capacidad de ejercicio, podríamos señalar. Yo lo definiría así, y a pesar de que no es tan concreta la explicación, creo que se entiende ese ejercicio entre objetivo y subjetivo que tiene la personalidad y la capacidad. La esta te la voy a, te la voy a dar por mala. Ahí Explíqueme tiene, por qué. primero, a ver si alguien más rescata el puntito. Adelante, mi querido Iván. Pues creo que es un poco, o sea, no hay tanto confusión, o sea, la personalidad, como me lo explicó alguna vez un maestro, es la proyección del ser en el campo del derecho. Es la posibilidad de que un ser humano se materialice en general en todas las relaciones jurídicas. Y la capacidad es más particular. ¿Por qué? Porque es la aptitud para ser sujeto de derecho en vínculos o relaciones jurídicas específicas. Entonces, si lo quieren ver así, la personalidad jurídica es género y la capacidad jurídica es especie. Porque si bien todo ser humano, desde el momento que nace y es presentado vivo ante el registro civil, o me parece que el Código Civil todavía lo sigue definiendo, que logra vivir separado del seno de la madre 36 horas, ya adquiere la personalidad jurídica, tiene esa posibilidad de manifestarse en todas las relaciones jurídicas que quiera. Pero esas relaciones jurídicas van a estar sujetas a otras condiciones. Entonces se puede decir que todos somos sujetos de derechos y obligaciones, pero no siempre vamos a tener la capacidad jurídica en ciertos actos jurídicos, por así decirlo. Es decir, yo tengo personalidad jurídica, pero puede que no tenga capacidad para materializarme en cierto negocio jurídico. Esa sería la diferencia más clara. Oye, pero si Perfecto. estás de acuerdo. Hay dos formas de diferenciar. Primero, una forma filosófica y otra jurídica. En la filosófica hay que atender al principio de sustancia y accidente, que es más o menos a lo que se refería Iván con el género y la especie, ¿no? No puede existir una especie sin el género. Entonces, lo mismo es en el principio de sustancia y accidente, siendo una sustancia un ser que subsiste por sí mismo. En este caso, la personalidad jurídica es la sustancia y la capacidad la accidente, es decir, para que exista capacidad primero tuvo que existir personalidad, y por eso digo que el legislador se equivocó en el artículo 22 del Código Civil Federal, que también así lo regula el Código de Puebla en otro artículo de 30 y tantos, no sé. Y respecto a este punto de concreto y abstracto, es justo a lo que Iván se refería, de que, ok, la personalidad la tiene siempre, pero la capacidad en ciertos actos. Civil. Tocó Iván en el papelito, no nos dimos cuenta que no estaba grabando, tocó Iván, pero todavía ni siquiera terminaba de formular la pregunta. ¿Estamos en civil? Digamos que yo estoy en mi casa, se me echa a perder el cajón y contrato un carpintero para que lo venga a arreglar. Viene el carpintero, celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales y lo arregla.
Le quedó mamastroso, le pago, se esforzó, o sea, lo hizo al máximo de sus capacidades, pero resulta que a los 3 días se vuelve a vencer el cajón. Le marco a mi mamá, porque le cuento todo, oye, ma, valió más el cajón. Ay, márcale al carpintero que regrese y lo vuelva a arreglar, no te tiene que cobrar. Es lo que me diría mi mamá. ¿Qué procede? O sea, puedo marcarle y exigirle al carpintero que lo arregle, es su obligación, sin ninguna, ya le pagué. ¿Qué opinas, Iván? Pues mira, es una pregunta muy específica, precisamente porque es un contrato de prestación de servicios civil, ¿no? Tú lo habías dicho. Yo creo que en este caso pueden ser aplicables dos figuras que son vigentes para las compraventas en lo que respecta a las cosas. Hay dos acciones en caso de vicios ocultos, que es la acción redivitoria y la quantis minoris. La redivitoria es rescisión y quantis minoris es la disminución del precio. Yo creo que el carpintero sí debe de responder por la prestación de su servicio y por garantizar la efectividad del mismo. Entonces, si queda fehacientemente demostrado que no prestó adecuadamente el servicio, sí estaría en la obligación de volver a prestarlo, de tal manera que el bien quede en óptimas condiciones, o en su caso, se podría demandar la rescisión del contrato o la disminución de la cuantía por sus servicios. Ese es el análisis que te propongo, mi querido Benja, abogado. Pero entonces, ¿por qué? O sea, si yo como abogado el día de mañana me van a pagar y la riego y meten a mi cliente a la cárcel, es como, pues dejé mal el cajón, lo meten a la cárcel, pero me tiene que pagar. O sea, ¿por qué aquí sí, con el ejemplo del cajón no? Ok, ahí creo que hay una falacia de una asimilación descontextualizada, porque en un contrato de prestación de servicios profesionales como lo es el de servicios jurídicos, es un contrato hasta cierta manera aleatorio. Tú no puedes garantizar, y hasta incluso es una falta ética de cualquier profesionista jurídico, garantizar las resultas del juicio. Es un resultado totalmente, bueno, no totalmente, claramente hay circunstancias que pueden estar en las manos del abogado, pero no puede garantizar totalmente el resultado de un juicio. En cambio, un carpintero, por la naturaleza de su trabajo, que es técnico, que es material, sí te tendrá que garantizar totalmente el resultado del servicio prestado. Tienen sus 3 puntos. Siguiente, constitucional, que incluye derechos humanos, amparo, incluye todo, porque ya lo mezclé todo. Constitucional. Juanito, muy sencilla la pregunta. ¿Existe en la Constitución el fundamento de que el Estado tiene la obligación de alimentar a los niños? Y dame el fundamento. Si no, sería Otra vez, que si el Estado tiene la obligación de... alimentar a los niños. O sea, si yo de la Constitución puedo desprender que el Estado tiene la obligación de alimentar a los niños. Pero es una cuestión programática. En realidad, el Estado lo único que tiene que hacer es proporcionar las condiciones necesarias para acceder a la alimentación, pero así... ¿A qué te refieres con lo anterior? De que tal Programa. vez el Estado no necesariamente me tiene que venir y traer mi comida, pero el Estado tiene que proporcionar las condiciones para que todos puedan recibir una alimentación. Sí, efectivamente. Ujú. Tiene que proporcionar las condiciones necesarias para que para que puedan disfrutar ese derecho humano a la alimentación. ¿Tienen derecho humano entonces los niños a la alimentación? Pues en realidad las personas, ¿Y los los niños seres, qué son? por eso, lo del género se aplica a la especie, como bien dices. Ah. Que no En dijeron el el cual sí es un fundamento. derecho humano. Artículo 4 constitucional, Ajá. párrafo 3º. Pero Sí. con fundamento no me refería necesariamente a que me dijera el artículo, sino que me dijera por qué. Pero bueno, bien, o sea, 3 puntos. ¿Está bien? Muy bien, ¿Quieres? Iván. ¿A quién escogen para la siguiente de Consti? Yo me ofrezco, pero ¿quién quiere? No, si ya tenemos a alguien que se ofreció, te das Sí, ya, bienvenido. rápido. Sí, Date, ya, hay date. que ponerle a Órale. alguien. Quiero que me expliques la jerarquía de normas en el sistema mexicano, pero bien, conforme al 133, después hay a mi parecer, una antinomia con el primero. Explícame Mira, bien la jerarquía de normas. esa antinomia ya está resuelta. En la ponencia del ministro Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea,
se creó el proyecto que hoy es jurisprudencia, que fue la contradicción de tesis 293/2011, en el cual se constituye el nuevo parámetro de regularidad constitucional, que hoy en día en la doctrina y en el derecho internacional se puede constituir como el bloque de constitucionalidad. En ese sentido, podemos entender a los derechos humanos como un todo. La explicación más común en las facultades de derecho es el bloque, es el ladrillo, en el cual, hablando de derechos humanos, no importa tanto esa jerarquía. Por eso se empieza a dejar de lado esa figura kelseniana que teníamos antes. En la novena y en la octava época, previas a la 10ª época, que es la que estoy explicando, sí había una figura constitucional kelseniana muy dura, en la cual la Constitución era la cúspide. De ahí, en la octava época, estaban las leyes federales y de ahí los tratados internacionales. Evolucionando la novena época, se da rango de leyes federales los tratados y dispositivos internacionales en materia de derechos humanos. Pero hoy en día, derivado, y repito, de la contradicción de tesis 293/2011, ya se entiende como un todo y una misma jerarquía a los derechos humanos. De ahí podríamos caracterizar que son derechos humanos fundamentales, es decir, Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales, leyes locales, reglamentos y lo que más se pueda derivar. Perfecto, Jatoni. Tienen sus 3 puntos. Gracias. Muy bien. Está muy cabrón que te sepas de memoria los pinches precedentes. O sea, no manches. Es que es lo nuevo de hoy, güey. Son los nuevos latinajos. Ya nada más para agregar, es un tema muy interesante porque el 133 determina que tanto la Constitución como los tratados internacionales que emanen de ella y las leyes federales que estén de acuerdo con la misma son la ley suprema de toda la Unión. Entonces hay quienes piensan que leyes federales están a la par de la Constitución y que también los tratados internacionales, cuando nada que ver. O sea, la misma redacción te indica que estén de acuerdo con la Constitución. Entonces hay una subordinación con los tratados internacionales y hay una subordinación también respecto a las leyes federales. Entonces tenemos Constitución, después tratados internacionales y leyes federales, y abajo lo demás. Pero aquí, nuevamente, tratados internacionales o leyes federales, ¿qué está por encima? Pues está por encima los tratados internacionales por el principio de pacta sunt servanda, como resolvió la Corte. Adicionalmente a ello, ya después tenemos el criterio de los derechos humanos, como efectivamente dice Jatoni, para la Corte pues están a la par de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No todo el tratado, o sea, las disposiciones específicas de derechos humanos, que da todavía más protección. Y ya por último agregar que igual hay criterios de que dicen no, o sea, leyes federales no necesariamente están por encima de las locales, porque es un tema de materias, es un tema de competencias. O sea, en materia civil no me vas a venir a decir que el Código Civil Federal está por encima del local, por favor, es un tema de competencias. Entonces, vámonos con la siguiente pregunta. Muy bien, tienen sus 3 puntos, creo que ahí no hay ninguna controversia. Penal, van a ser 2 preguntas de penal entonces, y vamos a ver quién empieza. Primero que nada, tenemos a Juanito. Juanito, te toca penal y es caso práctico. Voy a tratar de ser más específico con mi caso práctico. ¿Está bien, Pinzón? Para no generar controversias. Y si hay dudas, me lo dicen y lo resolvemos. Yo estoy en donde sea y voy al antro. O sea, con lo mucho que me gusta ir de antro a ser discriminado y a pagar 5 veces por lo que cuestan las cosas. Pues voy al antro y estoy ahí echando el baile mamastroso y de repente veo una morrita y digo, Dios mío, cásate conmigo. Me gustó muchísimo, o sea, neta, no sabes. Y llego, la cortejo, le empiezo a sacar jurisprudencias, así como Jatuni ahorita. O sea, no sabes qué, buenísimo. Le cuento la historia de Felipe Ángeles y Doña Clara. O sea, me la rifo muy cañón y terminamos teniendo sexo, cópula, como determina el Código Penal. Pero resulta que ya después la niña me denuncia por el delito de estupro. Y yo digo, cabrón, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Estábamos en el antro, ¿no? Yo pensaba que tenías 18 años. Entonces, ¿cómo me defiendes? Porque el tipo de estupro no te dice nada de, ay, si estás en el antro no pasa nada. O sea, ¿cómo me defiendes? Claro, ahí lo que podríamos decir es un error de hecho. Para que puedas excluir el delito tiene que ser un error de hecho invencible.
Ahí podríamos decir que, porque bueno, primero tenemos que decir el cuerpo del delito, no una conducta típica, antijurídica y culpable. Depende de qué postura adoptes, si vas a subjetivizar la culpabilidad y le vas a colocar ahí el dolo y la culpa, o si la vas a poner en el tipo como hace la estructura finalista y la funcional normativista, que tiene un tipo subjetivo con el dolo y la culpa. El error ataca eso, dolo o culpa. En el estupro, que es un delito que es necesariamente doloso, el estupro que es necesariamente doloso, basta con que se excluya el dolo para que no pueda haber delito. Y entonces ahí, con que haya un error de hecho y no puede haber dolo, solamente quede la culpa, ahí el delito quedará excluido, no se realiza el tipo penal. Estamos hablando de que tú estás en el antro, en un lugar donde las personas generalmente son mayores de edad, no pueden pasar, tienen restricciones. Tú estás ahí, en el antro. Ahora hay que ver si tú podías evitar el error, porque el error invencible de hecho es el que no se podía evitar, bajo las circunstancias particulares que estábamos. Y el error vencible es el que sí se puede evitar, teniendo la prudencia necesaria. Ahí yo diría, en realidad, que es un error. Y yo diría que también, dependiendo de la apariencia física de la chica, si se veía mayor, tomando en consideración la circunstancia del antro, si se veía mayor, que estaba tomando, estaba bailando, tú en esa situación, ya también con unas copitas encima, si bien es cierto, se aplica aún así lo que estamos hablando del exacto libre en causa, tú estás incurriendo en un error. Y el error ahí mata el dolo. Y como el error mata el dolo y el tipo de estupro es necesariamente doloso, entonces ahí no se realiza el delito. ¿Por qué? Por falta del elemento subjetivo, ya sea el tipo o porque lo excluyen la culpabilidad. Ok, o sea, tú primero atacas el tipo y si no dices de todos modos, me voy a la culpabilidad, ¿correcto? Es que depende, te digo, yo soy finalista, yo me identifico con la teoría de Belzel, y yo sí coloco al tipo objetivo y el tipo subjetivo. En el tipo subjetivo coloco el doble y la culpa, y por eso estamos hablando del error de hecho. El error de hecho, pues, se habla en este caso que excluye el dolo dentro del propio tipo subjetivo, o error de tipo, como le decimos ahora, error de tipo. El error de tipo porque se eliminan los elementos objetivos del tipo. Existe una falsa concepción respecto a los elementos objetivos del tipo, que en el caso es en el estupro, y por ende yo no estoy viendo que la persona sea menor de edad, y no estoy empleando seducción para cortejarla y tener relaciones sexuales con ella. Y por eso con ese error, a mí me basta con ese error para matar al dolo, que queda la culpa, y como el estupro no puede ser culposo, no haya delito. Perfecto. Tienen 3 puntos. Lo explicaste muy bien. Vámonos a la No, a ver, siguiente. espérate. Yo estimo que no es correcto lo que señala Juan, porque vuelve a lo mismo, es atendiendo a la vieja doctrina. A ver, hay un precedente que es el 6181-2000, 14 constitucional. 2016, que habla de la perspectiva de género, que deja de lado en la teoría del delito la configuración de ciertos elementos como el dolo dentro del estupro, porque está en una condición de vulneración la mujer. Yo sé que a ti, de fondo yo estoy de acuerdo contigo, pero el presidente ya dice una cosa distinta. El 6181 diagonal 2016, porque habla de la perspectiva de género, y de ahí deriva toda una argumentación en la cual, a pesar de que no se configuran ciertos elementos para el tipo penal, sí cambia. Por ejemplo, en un homicidio no es lo mismo que mate una mujer a un cabrón en la calle que lo dispare por la espalda, a que mate una mujer a un hombre que es su marido, que la violenta. Acá podemos argumentar ciertos elementos como que estaba tomada, que la ponen en un plano de vulnerabilidad. Y el contexto no jugaría a su favor hoy en día. No jugaría en su contra hoy en día, jugaría a su favor. Mira, como tú muy bien mencionas, la perspectiva de género, recuerda que hay una jurisprudencia que señala que a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales o en la Constitución, cuando tengan una restricción constitucional, habrá que estarse a lo que dice el texto de la Constitución. Aquí, como tú estás hablando de la perspectiva de género y juzgar con la perspectiva de género y el derecho a las mujeres para un mundo libre de violencia se encuentra limitado por el artículo 14 constitucional. Nullum crimen et nullum pena sine previa lege. Tú no puedes decir, efectivamente, sin que se acredite el cuerpo del delito, bajo el auspicio de una pseudo jurisprudencia en materia penal, porque es pseudo jurisprudencia. La jurisprudencia no es ley, interpreta la ley,
no puede tampoco violar el artículo 14 constitucional y bajo esa tesitura pretender que le apliquemos aquí a esta persona que evidentemente no ha realizado el cuerpo del delito una pena a la cual no es acreedor, la cual no le es imputable. Y por eso te digo que independientemente, como tú muy bien mencionas, aquí no me parece que tu criterio es el adecuado. Tiene los 3 puntos. Luego lo discutimos. Yo quiero hacer una acotación rápido. Neta, de compas, hay que vernos un día fuera de estas mamadas y echar copa, cabrones. O sea, tenemos muchas cosas que decir. Me caen muy bien, güey. Pero de verdad me quiero ir a dormir, a jugar FIFA y a hacer mi puta tarea. Ya Seguimos. está. Siguiente, ya. Siguiente de penal. ¿A quién escogen? A Juan. A Juan, a pesar de que está medio pendejo, ¿no, güey? No, que difieres. Ya cállate, güey, ya cállate. Dejan amarrar navajas, cabrón. Nunca dijo que estaba pendejo. Juan, yo nunca dije eso, Juan. No. Te considero muy Pero ya, inteligente. Juan. Otro caso práctico. Estamos en sociedades mercantiles, que la llevo con Iván, y yo que soy muy cagadito, pues de repente se me ocurre sacar una pistola de goma muy realista, o sea, a simple vista parece verdadera, y me pongo bien loco. Ahora sí, hijos de la chingada, se los va a cargar el payaso, no sé qué, o sea, me pongo loco. Pero de broma, según yo, muy chistosito, pero Iván se acuerda de su clase de legítima defensa en penal y saca un cuchillo y me lo clava y me mata. Y luego lo acusan de homicidio. ¿Sería correcto o lo idóneo que Iván argumentara una legítima defensa? Sería legítima defensa putativa, depende de qué tanto sea el error. Si es error invencible, la legítima defensa putativa, pues entonces ahí sí te aplicaría la legítima defensa. Pero error invencible, de hecho. Error de hecho. Y es una por eso se le llama legítima. Cuando tú crees que estás en una situación, ¿no?, que es una agresión real, actual o inminente, pero que estás frente a eso, ¿no? Ahí se dice que hay una legítima defensa putativa, como está diciendo la pistola, ¿no? Y entonces, para el caso que yo, pues, en ese uso de legítima defensa putativa vaya y te mate, estoy cometiendo también el delito de homicidio, pero bajo un error invencible, de hecho. ¿Tienes los 3 puntos? Laboral y administrativo, Hatuni. A huevo. Ah, perdón. Está bien, yo ya dije un montón de groserías. Ya perdí toda discrecionalidad en este canal. Dime las causas por las que se extingue el acto administrativo, Hatuni. Voy a ser honesto, no me la sé, mejor pasamos a... Creo que A Juanito otro. se la sabe por su cara. Sí, quien quiera, o sea, ¿para Para qué el me punto. alargo hablando? Ok, gracias. Podemos usar el comodín, ¿no? Todavía. Ah, tienen 3 comodines, exacto. Le pueden marcar a Juanito si él se Deja la ver, sabe. ¿quién verga le marco ahorita a las 11:30, güey? Dame 5, cabrón. Pero espera, si le vas a marcar a Juanito, ve prendido tu celular de una, güey. Para que te marquen de una, cabrón. Pero no tengo su número, güey. Juanito, ponte tu güey en... No, Márcame. güey, márcale por aquí, güey. O sea, es que no mames. ¿Cómo se marca por aquí, güey? Nada más dile, oye, Juanito, y ya, güey. Tengo mi celular prendido y entendí. ¿Qué onda, Juanito? ¿Cómo estás, güey? Oye, tengo tal pregunta del acto administrativo. ¿Me puedes dar la respuesta, por favor? La pregunta. Las causas por las que se extingue el acto administrativo. Las causas por las que se extingue el acto administrativo. Primero, de los actos administrativos irregulares, que es la nulidad, la anulación. En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se prevén 2 formas, en el 6º y en el 7º, que es la nulidad, para el caso de que se rompan los requisitos de la fracción primera a la fracción décima, y la anulabilidad, para el caso de que se rompan de esa hasta la última. Son efectos diferentes, para el caso de los dos tipos de nulidad, pero nada, preguntó cuál es la causa de extinción. También se habla de la revocación. La revocación es un nuevo acto administrativo por el cual se extinguen los efectos de otro anterior, que era completamente válido, por causas de interés, ¿no? Por ejemplo, el caso de la revocación de una concesión. Puede ser la caducidad del acto administrativo que pierda sus efectos. Y aún hay algunos actos que pueden extinguirse, por ejemplo, por renuncia del titular de los derechos. Cuando se permiten, ahí se puede extinguir también el acto administrativo por esa misma renuncia. Pues ya, tenemos 3 puntos. Vámonos ahora con la siguiente, igual, de laboral y administrativo. Iván me late laboral. Yo iba por laboral, pero Iván, que se le eche. A ver, ¿cómo se calcula la prima de antigüedad?
Sí, es el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. La prima de antigüedad consiste en 12 días por cada año laborado. La condición es que tengan un año laborado. Sin embargo, hay un criterio de la cuarta sala que dice que se puede pagar proporcionalmente. Bueno, hay diferentes supuestos en los que se pagan cuando se separa al trabajador contra su voluntad, independientemente de si es justificada o injustificada esa separación, cuando el trabajador renuncia y tiene más de 15 años de antigüedad, y cuando muere el trabajador. Son algunos de los supuestos que prevé ese artículo. Pero ya, para concluir de manera más concisa con eso. Perfecto, tienen 3 puntos y ya nos vamos a la última materia, que es mercantil. Tenemos a Iván. ¿Es posible que alguien constituya una sociedad de una persona? Porque a mí toda la vida me dijeron que las personas morales, pues es un ente colectivo, sujeto de derechos y obligaciones. Y después, si uno revisa la misma etimología de la palabra sociedad, comprendes que debe de haber más de un individuo. Entonces, ¿es posible constituir una sociedad mercantil de una sola persona, aunque vaya en contra de la naturaleza de lo que dije anteriormente? La posibilidad jurídica, sí, es la sociedad por acciones simplificadas y se puede constituir de una sola persona. No necesita fedatario público, bueno, no necesita notario ni corredor, se puede constituir a través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria. La única desventaja es que tiene un límite en su capital. Y ya. Perfecto. 10 de 10, 3 puntos muy bien ganados. Y vámonos. Seleccionamos a Pinzón. ¿Qué es la especulación comercial? Uy, la especulación comercial. Bueno, primero es uno de los tenemos que entender que para que se entienda que es un acto de comercio, tenemos diferentes incisos, de los cuales es que tenga fines de lucro y otros que pueda ser especulación comercial. La especulación comercial consiste en inferir de alguna manera el observar el contexto y dentro de la información que sea posible, creer que suceda algo que pueda ser y que es probable, porque no es que sea probable y posible, referente a algo en el mercado, es decir, el precio de algún bien que quieras revender, etcétera, etcétera. Esa es la especulación comercial. Sí, estás bien. O sea, que se tenga ya el ánimo de que voy a hacer negocio con él, ¿no? Desde el inicio. Claro. No confundir con lo que dices, de obtener un lucro, porque en materia civil, por supuesto que puedo obtener un lucro, o sea, Pero es que como nos referíamos a materia mercantil, quería agregar un poquito lo de no, lucro. es que estuvo perfecto, era justo lo que quería que me dijeras, de que muchos creen que la especulación comercial lo usan como sinónimo de obtener un lucro, cuando no es cierto. Yo en materia civil también puedo obtener un lucro, y no es necesariamente eso la especulación comercial. Entonces, tienes 3 puntos, y ya es la última pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la fragancia más vendida? Me pueden decir, porque así la tenía, creo que Fat se la sabe de cajón, me pueden decir o la de hombre o la de mujer, porque así la tenía prevista en un inicio, porque si estaba muy cañona. O me pueden decir en general cuál es la más vendida. ¿Estás seguro, Pato? Porque pueden double check, ¿eh? Ajá, Tienen dos tenemos comodines. nuestros comodines, Pato. Según yo, sí. Te dejamos a ti que respondas, güey, no hay pedo, échatela. Ahí les va, ahí les va. Que Pato Ajá. anote lo que piensa Va. para ver que si esté muy cabrón. Luego nos lo enseña, pero primero yo sí diría, son 5 puntos, güey. Chequen bien qué onda. Espera, primero o sea, si ya vamos a responder y ya vas a responder tú, Pato, primero di la que tú creías, que esa no es nuestra respuesta final. Exacto, Ajá. es que estés en equipo de por Ajá. sí. La pregunta, ¿cuál es la que ibas a decirnos que no es la respuesta oficial? Aclaro antes de cualquier pedo. exacto. Creo que está mal escrito, pero ahí está. Ok, perfecto. Aqua Ya di para Gio, qué le Giorgio hacemos a la Armani. mamada. Es esa, Aqua di La Gio verga. de Giorgio Armani, es la fragancia de hombre más vendida. La de mujer es número 5 de Chanel, me parece, exacto. Ajá, Número 5. Y A en huevo. general es la de mujer. Entonces tienen sus 5 puntos. Puntaje Y total. les doy el total. Sacaron 50 puntos y el MVP fue Juanito. Felicidades. Bien, mi Juan. Muchas Felicidades, mi Juan. felicidades. La verdad sí son gente muy brillante todos.
y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Como siempre les digo, recuerden que nunca se deben de quedar con lo que les den. Si les gustó el video, suscríbanse. Si no les gustó, dejen su dislike porque ayuda con el algoritmo. Y sean valientes y hagan justicia.